Todos, bienvenidos al 10º stream. Estamos llegando ya a 2 dígitos. Y esta vuelta vamos a hablar de teoría de las decisiones, ¿verdad? En el último stream hablamos de algo que no está tan relacionado, bueno, está relacionado en realidad, pero hoy vamos a, digamos, hablamos de la maldición de la dimensionalidad en el stream de hace 3 días atrás. Y hoy vamos a hablar de teoría de las decisiones, ¿verdad? Y teoría de las decisiones es básicamente algo, es una rama de la matemática, ¿verdad? Que se concierne con cómo tomar una decisión óptima, ¿verdad? Considerando varios factores, ¿verdad? Y que se complementa muy bien con lo que vimos hasta ahora con la teoría de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, con la teoría de las probabilidades medíamos la incertidumbre de ciertas cosas, y con la teoría de decisiones vamos a ver cómo en situaciones que involucran incertidumbre, que son muy comunes en reconocimiento de patrones, la teoría de las decisiones nos ayuda a tomar la decisión óptima, considerando cosas que están un poco por fuera de la teoría de las probabilidades, ¿verdad? Entonces voy a poner el título, que es teoría de las decisiones. Y vamos a suponer que tenemos, a ver, el ejemplo clásico, solamente para ir introduciendo. Esto es bastante matemático, pero es bastante simple. La realidad es que es bastante simple. Y como ya veníamos con toda esa idea de probabilidades, seguimos en eso, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos un vector de input X, ¿verdad? Que esa X puede ser una imagen, varias medidas de cierta cosa, lo que sea, ¿verdad? Y tenemos valores correspondientes target, ¿verdad? Un vector target T que está asociado al valor X, ¿verdad? En casos de regresión, T involucra valores continuos, y en casos de clasificación, T involucra un conjunto de clases, que por ejemplo puede ser clasificar entre una imagen, por ejemplo, entre gato y perro y cosas así, ¿verdad? Como vimos en los streams dedicados a la teoría de la probabilidad, la distribución conjunta P de X y T, ¿verdad? P de X, T, la distribución conjunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Cuantifica la incertidumbre asociada a estas variables, ¿verdad? Y nosotros vimos cómo determinar esta distribución a partir de un conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Vimos cómo hacer, por ejemplo, en el caso gaussiano, en el caso unidimensional, ¿verdad? Y vimos también que eso se extiende a casos multidimensionales donde el input es un vector y el output potencialmente también un vector, ¿verdad? Y bueno, una cosa importante que voy a anotar acá solamente para tener en mente es determinar P de X y T a partir de un conjunto de entrenamiento se llama inferencia, ¿verdad? Entonces, al hacer la inferencia, lo que estamos haciendo es, estamos determinando la distribución de probabilidad conjunta P de X y T, ¿verdad? Y esta cantidad es muy útil e informativa, pero en la vida real, o sea, a ver, todavía cuantifica la incertidumbre, ¿verdad? Nos va a decir cuál es el valor más probable, cosas así, pero también nos va a dar una distribución de valores de T, por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a X. Nos va a dar la incertidumbre asociada al par de variables de input y nuestra variable de target, ¿verdad? Que es lo que queremos predecir, ¿verdad? Y esta cantidad es muy útil y muy informativa, pero en la vida real, ¿verdad? Y el objetivo del machine learning, del reconocimiento de patrones, es
dada una X que no vimos antes, que no está en nuestro entrenamiento, en nuestro conjunto de entrenamiento, tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y eso significa que tenemos que elegir el valor único, no una distribución asociada a una incertidumbre, ¿verdad? Tenemos que elegir un valor para T y decimos, bueno, este es el valor, ¿verdad? Entonces vamos a aterrizar un poco estas ideas con un ejemplo que está en el libro, que es un ejemplo muy clásico, e inclusive hay datasets de esto, ¿verdad? Que vamos a decir que la X, ¿verdad?, es una imagen de rayos X de un paciente, ¿verdad? Y T, que en este caso es un número, o sea, es una clase, ¿verdad?, es el diagnóstico de si tiene o no cáncer, ¿verdad? Diagnóstico de si el paciente tiene o no cáncer, ¿verdad? Entonces, X son los píxeles de la imagen y nuestra variable output T representa la presencia de cáncer o la ausencia de cáncer, ¿verdad? Entonces esto es un problema de clasificación, ¿verdad? Entonces T puede tomar dos valores, C1, la clase 1, o C2, y a C1 le vamos a llamar presencia de cáncer. Y a C2 le vamos a llamar ausencia de cáncer en la imagen de entrada X, ¿verdad?, en nuestros rayos X, ¿verdad? La forma de codificar esto, ¿verdad?, para estar lidiando con números y no con este nombre clase 1, clase 2, es normalmente decir que cuando T es de la clase 1, vamos a decir que T es 0, ¿verdad? Entonces, esto, si T pertenece a C1, entonces decimos T es igual a 0. Y si C es 2, decimos T es igual a 1, ¿verdad? Y vamos a ver en un futuro stream cómo esta lección es muy conveniente para modelos probabilísticos, ¿verdad?, en especial en el caso binario como tenemos ahora, ¿verdad? Y bueno, entonces el problema general de inferencia en este caso, ¿verdad?, involucra determinar la distribución de probabilidad conjunta PXT, ¿verdad?, que en este caso es equivalente a decir, bueno, lo que nosotros queremos estimar es P, o queremos determinar para hacer nuestra inferencia, es P de X, ¿verdad?, que es nuestra imagen, nuestros píxeles, ¿verdad?, y una clase CK, ¿verdad?, donde K puede ser 1 o 2, ¿verdad? Y vamos a ver que el problema de tomar una decisión una vez hecha esta inferencia es bastante simple en general, pero es fundamentalmente importante. Y vamos a ver un factor de esa importancia que es súper interesante, ¿verdad? Pero para tratar de razonar de la forma que veníamos razonando y usando la inercia, por decirlo de una manera, de la teoría de las probabilidades que fuimos viendo, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos es, ¿verdad?, una vez que hacemos esta inferencia, ¿verdad?, estamos interesados en qué. Nosotros estamos interesados en, dada una imagen, ¿verdad?, un vector X, ¿verdad?, tomar la decisión de cuál es la clase, C1 o C2, ¿verdad? Y eso podemos expresar como la probabilidad posterior P de alguna clase CK, dado nuestra imagen de rayos X. Así, ¿verdad? Y voy a mover un poquitito esto solamente para tener un poco más de espacio, ¿verdad? Como ya vimos y que esto va a ser, digamos, común a muchísimos de los streams, sobre todo cuando estamos viendo cosas de probabilidades. La herramienta que tenemos para usar esto es el teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Tenemos
una probabilidad condicional, ¿verdad?, de la clase dada la imagen, ¿verdad? Y esto es igual a la probabilidad de la imagen dada una clase, ¿verdad?, por la probabilidad de la imagen, por la probabilidad de la clase, ¿verdad?, dividido la probabilidad de observar estos píxeles, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que tenemos, ¿verdad?, la probabilidad de C1 representa probabilidad de un paciente de tener cáncer antes de los rayos X, de observar los rayos X, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que cambia es que nosotros observamos después la imagen y esta cantidad representa la probabilidad del paciente de tener cáncer después de haber observado la imagen, ¿verdad? Una vez que tenemos la información de la imagen de rayos X, ¿cómo cambia esa probabilidad, ¿verdad? Entonces, si nuestro objetivo es minimizar la cantidad de predicciones erróneas, ¿verdad?, tenemos un conjunto de pacientes y un conjunto de imágenes. Para cada paciente tenemos imágenes de rayos X y tenemos a qué clase pertenece cada una de esas imágenes. Tenemos el diagnóstico correcto, ¿verdad?, a ver si esta imagen está realmente asociada a cáncer o no, ¿verdad? Tenemos algún modelo que va a recibir este conjunto de píxeles y tiene que el output va a ser alguna de estas clases, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, queremos hacer la menor cantidad de errores posible, ¿verdad? Y un error es cuando asignamos mal la clase, ¿verdad? Tenemos un rayo X, ¿verdad?, y decimos, este paciente tiene cáncer, pero por ejemplo no tiene en realidad, ¿verdad? Es un error. Entonces, si queremos minimizar la cantidad de predicciones erróneas, una forma intuitiva es elegir la clase asociada con la probabilidad posterior más grande, ¿verdad? Tenemos la probabilidad posterior para la clase 1, la probabilidad posterior para la clase 2, dada la misma imagen, y elegimos elegimos la clase asociada a la probabilidad más alta, ¿verdad? Y vamos a ver ahora que ese criterio es correcto y tiene un nombre que se llama minimizar la tasa de mala clasificación, ¿verdad?, y que voy a poner acá como un subtítulo, ¿verdad? Minimizar la mala clasificación, ¿verdad?, que en inglés se conoce como minimize the misclassification rate, ¿verdad? Queremos minimizar la tasa de errores, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora por qué este criterio es correcto. Porque elegir la probabilidad posterior más alta es la decisión correcta si el objetivo es minimizar la cantidad de errores de predicción, ¿verdad? Entonces, algo importante, y para esto voy a hacer un pequeño dibujo que está también en el libro, ¿verdad? Es importante notar, ¿verdad? Vamos a tener un ejemplo en 2 dimensiones nomás, donde tenemos, esta es nuestra variable de input, acá está nuestra variable de target, ¿verdad? Esta va a ser nuestra probabilidad, va a ser la probabilidad conjunta de X y T, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos acá, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo en realidad al construir esta inferencia, ¿verdad?, al construir, determinando esta probabilidad conjunta, ¿verdad?, lo que estamos efectivamente haciendo es decidir qué parte del espacio pertenece a la clase 1 y qué parte del espacio pertenece a la clase 2, ¿verdad? Y el espacio acá nos estamos refiriendo al espacio de input X,
¿verdad? Entonces, voy a dibujar dos curvas, ¿verdad? Voy a dibujar la primera curva. Esto va a ser la probabilidad conjunta de X clase 1, ¿verdad? Y después tenemos otra probabilidad. Voy a dibujar en otro color. En este color. ¿Verdad? Esto va a ser la probabilidad conjunta de X y clase 2. ¿Verdad? Entonces tenemos la probabilidad conjunta para un caso binario, donde tenemos cierto sobrelapamiento, ¿verdad? Tenemos una parte, ¿verdad?, donde las dos son la decisión, ¿verdad? Y vamos a decir que, bueno, tenemos dos regiones. Nosotros dividimos este espacio en dos regiones. Y vamos a decir, vamos a tomar un valor arbitrario, ¿verdad? Decimos, bueno, acá es donde voy a dividir mi región, ¿verdad? Y a este lado le voy a llamar región 1 y a este lado le voy a llamar región 2, ¿verdad? Y lo que voy a decir es, todos los puntos que caen en la región 1 voy a clasificar como clase 1. Le voy a asignar a cada punto de X que tenga entre 0 y este valor tau acá, ¿verdad? Le voy a llamar clase 1. Y desde tau para adelante le voy a llamar clase 2. Pase lo que pase. Ese es mi criterio, ¿verdad? Esa es mi regla de decisión, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es tener reglas de decisión que dividen el espacio en regiones de decisión. Entonces tenemos estos dos conceptos importantes, ¿verdad? Tenemos uno, regla de decisión, y dos, tenemos regiones de decisión, ¿verdad? Donde cada valor de X que cae en esa región es asociada a la clase correspondiente a esa región, ¿verdad? ¿Y por qué es importante este gráfico acá, ¿verdad? Porque acá vemos exactamente qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer es una regla que minimice la cantidad de errores de clasificación, ¿verdad? Y acá vemos algo que es un poco desafortunado, que en muchos casos ocurre, que es que a veces es imposible tener un predictor correcto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso donde tenemos que tomar la decisión basada en una variable, ¿verdad? Lo que pasa en estas áreas donde para el mismo valor de X tenemos cierta probabilidad de clase 1 y una probabilidad de clase 2, podrían haber algunos casos donde, bueno, realmente esa imagen o lo que sea, ¿verdad?, o este píxel, este valor de X está asociado potencialmente a ambas clases, ¿verdad?, por algún factor externo, por ejemplo, que no estamos midiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Lo que queremos minimizar, ¿qué es lo que nosotros podemos minimizar acá, verdad? Entonces voy a pintar los lugares donde van a haber, las áreas donde van a haber error, ¿verdad? Nosotros tenemos esta área acá, que va a ser propensa a tener errores, ¿verdad? Tenemos esta área, que también va a ser propensa a tener errores, ¿verdad? Y hay errores ahí porque tipo, hay algunos puntos en esas áreas que van a pertenecer a la clase 1 que nosotros vamos a no asignar a la clase 1, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, voy a dibujar en esta parte. Lo que ocurre es que tenemos algunos puntos de clase 2 que nosotros vamos a asignar a clase 1. Entonces esa es la proporción digamos, el área donde estamos incurriendo en ese error, ¿verdad? Y después tenemos un error especial, ¿verdad?, que es esta área de acá, ¿verdad? Y con el criterio que teníamos, que era minimizar la cantidad de malas clasificaciones, ¿verdad?, esa área rosada, digamos, o violeta que está ahí, es
el área que podemos minimizar, ¿verdad? Porque lo que dijimos es, bueno, nuestra intuición era asignar cada punto a la probabilidad más alta de la clase, ¿verdad? A la clase con la probabilidad más alta. Entonces, en ese caso, el corte de este espacio más óptimo posible va a estar en esta intersección, ¿verdad? Este es nuestro tau estrella, digamos, ¿verdad? El tau óptimo que tenemos, ¿verdad? Donde todavía tenemos errores, ¿verdad? Todavía vamos a tener el área verde y el área azul, van a seguir siendo errores, ¿verdad? Pero toda esa área roja eran errores que teníamos que ahora ya no vamos a tener, ¿verdad? Porque estamos eligiendo, estamos dividiendo la región de tal forma a minimizar lo máximo posible ese error, ¿verdad? Y bueno, y a este tau se le conoce, tiene un nombre que se llaman los límites, ¿verdad? De decisión o superficies de decisión. Y se llaman límites de decisión porque son los límites de las regiones de decisión, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras variables, están en nuestro espacio de variables, nuestro espacio de input está dividido en regiones, ¿verdad? Donde cada región va a estar asociada a una clase particular que maximiza la probabilidad, dada estas variables, de encontrar un ejemplo de esta clase, ¿verdad? Y esos son los límites o superficies de decisión, ¿verdad? Y una cosa importante, ¿verdad?, es que los límites, ¿verdad?, o sea, las regiones no necesariamente van a ser continuas como en este ejemplo, ¿verdad? Nosotros bien podríamos tener casos más complejos, ¿verdad?, donde, por ejemplo, tenemos... voy a dibujar una región acá, ¿verdad?, alternativa a esta, pero que obviamente no tiene mucho sentido en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, arbitrariamente voy a tomar estos dos puntos y voy a llamarle región 1 de este lado, región 1 de este lado, y esta va a ser mi región 2, ¿verdad? Entonces, esto es región 1, y lo que está en el medio es la región 2. Entonces, la región 1 es una sola región que tiene varios pedazos, está separada, ¿verdad? Entonces estamos en dos regiones disjuntas que están asignadas a la misma clase, es la misma región, ¿verdad? Solamente para decir que no es necesario que en el espacio de decisión la misma región esté toda junta en una sola partición, digamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver al problema de rayos X, ¿verdad? En el problema de rayos X, un error ocurre cuando un punto que pertenece a la clase 1 es asignado a la clase 2 o viceversa, ¿verdad? Entonces vamos a notar algo. ¿Cuál es la probabilidad de ese error, ¿verdad? Y vamos a notar acá. La probabilidad, voy a anotar en el color normal, la probabilidad de error, ¿verdad? Esto es la probabilidad de que un punto que pertenece a la región 1, ¿verdad?, está asociado a la clase 2. Es la probabilidad conjunta de estas dos cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Más el otro caso, ¿verdad?, que es la probabilidad de que la imagen que pertenece a la región 2 está asociada a la clase 1, ¿verdad? Y esto podemos expresar, obviamente, ¿verdad?, como la integral sobre nuestro espacio en nuestra región 1. ¿De qué? De la probabilidad conjunta que habíamos tenido. Son estas integrales que tenemos, estas áreas que tenemos acá, son estas integrales, ¿verdad? Entonces la probabilidad de error en la región 1 es todos los puntos en esa región, ¿verdad?, asociados a la clase 2. Más la integral de la otra región, ¿verdad? Todos los puntos que están en la región 2, pero que pertenecen a la clase 1, ¿verdad? Y a partir de esta expresión
vemos que para un punto específico X, ¿verdad?, minimizar la probabilidad de error corresponde a que nuestra regla de decisión que determina esas regiones minimice esa integración, que es exactamente lo que habíamos visto un poco más arriba, ¿verdad? Nosotros queremos una decisión que minimice esa integración, entonces estamos eliminando esa área roja que está ahí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es si la probabilidad de un punto específico dado la clase 1 es mayor la probabilidad de un punto específico dada la clase 2, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que decir es lo mejor que podemos hacer para minimizar la cantidad de errores es decir X, entonces esto es un entonces, ¿verdad? X se asigna a la clase 1, ¿verdad? Y de la regla del producto de las probabilidades tenemos que esta expresión P de X dado cierta clase es igual a la probabilidad condicional, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto es la regla del producto de las probabilidades, ¿verdad? Pero algo interesante ocurre acá, ¿verdad? Entonces, para todas las clases, este va a ser un factor común, ¿verdad? Entonces, en realidad, esa probabilidad no tiene una influencia en nuestra decisión, ¿verdad? Y entonces, ahora ahí estamos llegando a esa intuición que teníamos, ¿verdad? Como esto no tiene influencia en nuestra decisión, ¿verdad? Y nosotros estamos tomando la probabilidad conjunta, que tiene la mayor probabilidad conjunta, ¿verdad? La clase asociada a la mayor probabilidad conjunta. Podemos ignorar esencialmente esto, ¿verdad? Y decir, bueno, en realidad lo que estamos haciendo es equivalente a decir que tenemos que elegir la clase para la cual la probabilidad posterior de la clase dada la imagen mayor, ¿verdad? Que es exactamente la intuición que teníamos al principio, ¿verdad? Cuando vimos acá dijimos, bueno, lo mejor que podemos hacer es maximizar esta expresión, ¿verdad? Y eso es exactamente correcto y acá vamos a ver por qué, ¿verdad? Para el caso general, ¿verdad?, lo que vimos ahora recién era para un caso binario, ¿verdad? Entonces era minimizar la probabilidad del error, ¿verdad? Pero para para K clases, ¿verdad?, es más conveniente maximizar la probabilidad de un acierto, ¿verdad?, de asignar X a la clase correcta, ¿verdad? Y la expresión es súper similar, ¿verdad? O sea, la expresión va a ser súper simple, solamente que es una sumatoria por todas las clases, para todas las clases, ¿verdad? En vez de ser algo así. Esto es para dos clases, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer el caso de la probabilidad de un acierto, ¿verdad?, es la sumatoria para cada clase desde K es igual a 1 hasta K, ¿verdad? Tenemos K clases, ¿verdad?, de que un punto que pertenece a nuestra región de decisión K está asociado realmente a la clase K, ¿verdad? Que de nuevo esto es igual a la sumatoria K es igual a 1 hasta K de la integral de la región K para la distribución conjunta X clase K.
¿verdad? Y esta expresión se maximiza cuando las regiones RK se eligen de forma que cada X se asigna a la clase para la cual esta expresión conjunta, ¿verdad? La probabilidad conjunta de la imagen y la clase, o lo que sea el input de la clase, es mayor, ¿verdad? Y de nuevo podemos usar la regla del producto, ¿verdad? Y decimos, esto es un factor común para todas las clases, y por lo tanto, la intuición de asignar X a la clase con mayor probabilidad posterior, ¿verdad? Mayor, se sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esto todavía se cumple, ¿verdad? Para cualquier K cantidad de clases, ¿verdad? Y un punto importante de esto es, bueno, minimizar la cantidad de errores es algo que es muy intuitivo de hacer, ¿verdad? Pero vamos a considerar de nuevo el ejemplo de clasificación de rayos X, ¿verdad? Una consideración importante de este problema es que si un paciente no tiene cáncer y es diagnosticado como si tuviese cáncer, eso es un error. Pero la consecuencia de ese error, si bien obviamente no es positiva, ¿verdad? Idealmente le diríamos a la persona que no tiene cáncer, no tenés cáncer, andate tranquilo a tu casa, ¿verdad? Pero si le decís que tiene cáncer, la consecuencia ¿qué es? Bueno, el tipo se va, hace otros análisis para confirmar el diagnóstico y después, bueno, se revela que nuestro sistema ha tenido un error, pero el tipo finalmente, después de un poquitito de estrés, digamos, se va a su casa y vive una vida porque está sano, una vida tranquila porque está sano, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es el otro caso, ¿verdad? Si el paciente realmente tiene cáncer y nosotros le decimos que está sano, si nuestro sistema predice que el tipo está sano, ¿verdad? Y ese es el diagnóstico que nosotros le damos, ¿verdad? Ahí la consecuencia es mucho más grave, ¿verdad? Porque potencialmente podría resultar en que el tipo se muere de forma prematura por falta de tratamiento, ¿verdad? Y la causa es que el tipo vino con sus rayos X y nuestro sistema le dijo, o está sano, ¿verdad? Entonces las consecuencias de la mala clasificación para ambas clases no es la misma, no tiene el mismo peso, ¿verdad? Claramente el error del segundo tipo, ¿verdad? De decirle al tipo con cáncer que está sano, es mucho peor, ¿verdad? Entonces la decisión de minimizar nomás la mala clasificación no es la decisión óptima, ¿verdad? Y justamente para este tipo de cosas, para este tipo de consideraciones, es que tenemos la teoría de las decisiones, ¿verdad? Porque hasta ahora decimos, bueno, todo basado en la teoría de las probabilidades, cuál es la decisión óptima para tomar para minimizar los errores de nuestro sistema, ¿verdad? Pero es claramente mejor minimizar las cantidades de veces que le decimos al paciente con cáncer que está sano, incluso si eso significa hacer más errores del otro tipo, ¿verdad? De decirle al tipo que está sano, al paciente sano, decirle tenés cáncer y que se vaya a hacer un segundo análisis, ¿verdad? Porque el costo de hacerse un análisis es mucho menor a la pérdida de una persona, ¿verdad? Entonces, para lidiar con este tipo de decisiones, ¿verdad? Con este tipo de consideraciones donde el costo de un tipo de error es diferente al costo del otro tipo de error, podemos diseñar una función de costo, ¿verdad? Entonces voy a poner acá función de costo, ¿verdad? Función de costo. ¿Verdad? O función de pérdida, ¿verdad? Esto en inglés es loss function o cost function, ¿verdad? Que cuantifica el costo de tomar cada una de las decisiones que tenemos disponibles. Entonces, ahora tenemos de nuevo un framework, digamos, matemático, que nos ayuda a cuantificar
el costo de cada una de las decisiones que tenemos que tomar, de cada uno de los errores que tomaríamos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que para un valor x, para un vector de input x, ¿verdad? La clase real para x, ¿verdad? La clase verdadera es la clase k, ¿verdad? Y nosotros asociamos, ¿verdad?, nuestro modelo asocia x a la clase j, ¿verdad? Y acá j puede o no ser igual a k, ¿verdad? Entonces, al tomar esta decisión, nosotros al tomar la decisión de asignar x a la clase j, ¿verdad?, estamos asumiendo un costo, ¿verdad?, o un loss, ¿verdad? Por eso que en el libro la notación es L, ¿verdad?, asociado a la clase verdadera y la clase que nosotros elegimos, que potencialmente puede ser verdadera también, ¿verdad? Y esto se puede ver como el costo asociado a tomar esta decisión, ¿verdad? Y podemos interpretar esto como el elemento en el índice K y J, ¿verdad?, de una matriz de costo, ¿verdad?, que para nuestro ejemplo puede ser, por ejemplo, la siguiente matriz, ¿verdad? 0, 0, 1 y 1000, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, bueno, vamos a poner así: cáncer, cáncer, sano, sano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo esta matriz, ¿verdad? Para los casos donde estamos haciendo la clasificación correcta, ¿verdad?, si el paciente, esta es la parte verdadera, digamos, ¿verdad?, si el paciente tiene cáncer y nosotros le decimos que tiene cáncer, no tiene costo, ¿verdad? Tomar esa decisión no tiene costo. Si la persona está sana y nosotros le diagnosticamos como sano, tampoco tenemos costo, ¿verdad? Si la persona es sana, ¿verdad?, y nosotros le diagnosticamos con cáncer, tenemos un costo de 1. Es un error, ¿verdad? No puede ser gratis cometer un error, ¿verdad? Pero el error de una persona, de un paciente con cáncer ser diagnosticado como sano, es 1000 veces peor. O podría ser cualquier cantidad, 1.000.000 de veces peor, ¿verdad? Entonces la solución óptima es aquella que minimice esta función de costo para todos los valores de x, ¿verdad? Y el problema que tenemos es que esto depende de la clase verdadera, ¿verdad?, que es desconocida para nosotros. Y ahora viene el conjunto de las dos teorías, ¿verdad?, que es, si tenemos la inferencia, ¿verdad?, probabilística, la probabilidad conjunta de x y t, ¿verdad?, la incertidumbre con respecto a la clase está cuantificada por nuestra expresión P de x k, de clase k, perdón, ¿no? Y por lo tanto podemos minimizar el costo promedio, ¿verdad?, que calculamos con respecto a esta distribución conjunta, ¿verdad? Y por lo tanto lo que hacemos es minimizar, este es el título de la sección en el libro, ¿verdad?, minimizar el valor esperado del costo, ¿verdad? Y eso hacemos con la expresión de la esperanza. Entonces minimizamos la esperanza, ¿verdad?, de nuestra función de costo, que es lo mismo que decir para todas las clases, ¿verdad?, para todos los pares de clases, por eso dos sumatorios, ¿verdad? Lo que hacemos es decir, vamos a minimizar la expresión de la integral con respecto a la región que nosotros elegimos, RJ, ¿verdad?,
asociado al costo, digamos, al valor que nosotros decidimos de forma externa asignarle a cada par, ¿verdad? KJ multiplicado por nuestra distribución conjunta de asignar esto acá, ¿verdad? Y bueno, esto significa que para maximizar este valor esperado, implica que para cada valor, cada punto individual X, tenemos que minimizar esta expresión, ¿verdad? Tenemos que minimizar, voy a anotar para cada X porque eso es importante, para cada vector X, ¿verdad? Esto es lo mismo que minimizar para todo acá, N de KJ, ¿verdad? Perdón, P de X, CK, ¿verdad? Y de nuevo podemos usar la regla del producto, que voy a volver a anotar acá. La regla del producto es P de X. La distribución conjunta es igual a la distribución condicionada de la clase multiplicada por la probabilidad de los datos, ¿verdad? Y de nuevo podemos eliminar ese factor común Px. Y la regla entonces esta regla se convierte, ¿verdad? Es equivalente, ¿verdad?, a minimizar la expresión simple, que es para cada K, tenemos nuestro costo y tenemos nuestra probabilidad condicional, ¿verdad? Que si hicimos la inferencia, ¿verdad?, aquella inferencia que vimos al principio del stream, esta inferencia con el teorema de Bayes, y si tenemos todos los valores de costo, elegir la clase usando esto es claramente trivial, ¿verdad? Y bueno, entonces eso fue el stream de hoy. Fue un poco más largo de lo que yo esperaba, pero ya estoy tomándole un poco más de ritmo a este tipo de cosas. Entonces nos vemos el siguiente sábado, donde todavía no decidí el contenido. Y bueno, si tienen preguntas, entonces pueden, este video va a estar disponible en YouTube, y bueno, si pueden suscribirse y seguir y todo eso, mejor. Entonces, gracias a todos por una vez más prenderse a el grupo de estudios. Buen sábado.